¿Introduces o empiezo? Buenas tardes, bienvenidos a esta séptima videoconferencia de turismo cultural. Esta ya es nuestra última semana y hemos tenido la gran oportunidad de compartir con ustedes diferentes espacios alrededor del turismo cultural durante este mes y ha sido bastante interesante poder leer sus comentarios, sus mensajes de aceptación de estos espacios y sobre todo la intención para seguir trabajando en el fortalecimiento del turismo y sobre todo pues en estos escenarios a partir de la cultura. Entendemos que los turistas cada vez viajan más allá de un contexto de desplazamiento y de movilidad. Viajar para ellos no solo es trasladarse físicamente a un lugar, sino que también ellos buscan sentirse inspirados por el lugar donde está presente un componente intangible y es así como mediante el turismo se intenta encontrar ese recorrido intelectual, espiritual, emocional y pues aquí hay un tema bastante relevante que rescatar y son las narrativas, son los diálogos que entablamos con los turistas en nuestros territorios a partir de diferentes historias y pues en este caso las que encajan en el contexto cultural, en la historia de las comunidades, en su conocimiento, en el quehacer y esa sabiduría de nuestras comunidades que como lo mencionaban la semana pasada en una de nuestras videoconferencias, para nosotros a veces parece algo muy normal que hacemos todos los días, pero para los turistas es algo completamente nuevo y se vuelve atractivo y único a partir de la manera como nosotros contamos esas experiencias, como contamos los cuentos. Hoy pues tenemos una gran invitada y reconocida por muchos de nosotros por su gran experiencia, por su conocimiento y sobre todo por esa pasión que le pone a su trabajo en el sector turismo, para que ella nos cuente cómo desde su perspectiva y por supuesto desde su perfil profesional y académico nos ayude a entender el turismo, hiperculturalidad y las narrativas en tiempos de distanciamiento social. Hoy pues nos acompaña Clara Inés Sánchez, ella es candidata a doctora en estudios políticos y administradora de hotelería y turismo de la Universidad Externado de Colombia. Es autora de varias publicaciones especializadas en cultura, patrimonio cultural y turismo, publicadas en los ámbitos nacionales e internacionales. Ella pertenece al grupo de investigación de turismo y sociedad adscrito a Colciencias y es miembro de la junta directiva del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS de la UNESCO en el capítulo Colombia. Clarita, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación y compartir tus conocimientos con todos nosotros. Bueno, Diana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Viceministerio de Turismo, al Viceministro Julián Guerrero, a ti, a Constanza Olaya, por la invitación que me han cursado y para mí es un honor volver a mi casa anterior, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Viceministerio de Turismo, donde trabajé muchísimos años. Ya hace desde el 2015 que me retiré. Y bueno, y durante todo este tiempo, pues no me he deslindado del sector, entre otras porque como lo dices, es mi formación de base y toda mi vida pues he estado dedicada al sector turístico. Y hoy pues, y como lo señala siempre, pues mi inquietud ha sido el patrimonio cultural, la cultura, he sido docente por más de 25 años de patrimonio cultural en la Universidad Externa de Colombia y que también es mi alma mater y pues hoy, como dices, formo parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y hoy los acompaño con una conferencia a la que he denominado Turismo, hiperculturalidad y narrativas en tiempos de distanciamiento social. Pues, es decir, hemos asistido a muchísimas conferencias, webinars, espacios durante todo este tiempo de pandemia que nos tomó totalmente fuera de base a todos nosotros. Y lo hemos asumido como un momento de reflexión y yo, digamos que dudé mucho cuál iba a ser el enfoque que le iba a dar a esta conferencia y finalmente me decidí por algo concreto. Yo, créame que desde que empezó la pandemia, hace cosa de casi 3 meses, pero digamos que cuando empezamos la cuarentena,
han pasado tantas cosas, se ha dicho tanto, ha cambiado tanto todo, que hasta hubiera cambiado el título de la conferencia. Es decir, ¿a qué me refiero? A que yo no vengo a decir qué vamos a hacer, porque no tengo idea. Todos tenemos es una aspiración de que vamos a superar esto, que nos vamos a volver a levantar, pero no tengo la respuesta a qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Más bien es una reflexión o una invitación a varias reflexiones. Empecemos por la portada. En la portada que elegí nos está mostrando que de todas maneras vivimos en un mundo que ya es digital. Decimos que los chicos que han nacido del año 2000 para acá pues son nativos digitales ya. Nosotros somos generación adaptativa, ¿cierto? Nos ha tocado adaptarnos. Y pues estamos hoy como en un montón de mensajes que estudie en casa, cuídese, abrazos virtuales, la oficina está en la casa, pero pues no por ello estamos usando más estos aparatos ya los veníamos usando. Entonces, de alguna manera, pues es un poco más bien reflexionar sobre qué pasó, qué nos puede pasar y qué nos puede acontecer. ¿Por qué? Porque como varios conferencistas que yo he escuchado muy doctos nos pueden decir, sí, claro, el coronavirus puede ser una oportunidad, claro, siempre donde hay una crisis hay una oportunidad, siempre una oportunidad para unos, otros pierden, unos ganan, pero pues de lo que se trata es de ver qué provecho podemos sacar, porque toda la historia de la humanidad y el avance de la humanidad ha sido crisis. Es decir, porque ha habido cambios, porque ha tocado introducir reformas, entonces hablaríamos un poco como del caos y del desorden que se nos puede presentar. Me van a excusar, yo siempre hago algo que es ponerme un cronómetro y no lo puse, pero entonces yo no sé, ya llevamos como 5 minutos, Dianita, para tener la idea. Entonces, esa es como la nueva idea. Hoy estamos hablando de que hay algo nuevo, pero miremos qué había antes del COVID, porque a veces tomamos, y qué pena decirlo así, crudamente, la actitud como de, ay, tenemos que volver a lo de antes, recuperar la normalidad. La normalidad era la que ustedes están viendo aquí en esta nube de letras en una cámara. Nosotros hablábamos de 1000 cosas, estábamos bollantes en turismo, estábamos creciendo, estábamos de alguna manera en una zona de confort. Hablábamos de calidad de vida, pero también hablábamos de turistificación, hablábamos de ponderar la diversidad cultural, hablábamos de las oportunidades que da el turismo, de que era la industria de la felicidad, de la importancia de la derrama económica del turismo, la democratización, que era el sector que más empleos directos generaba. Democratización, ¿por qué? Porque ya había, no sé, aerolíneas de bajo costo, porque mucha gente ya podía viajar, no era como antes, pues que era un privilegio, realmente mucha gente estaba pudiendo viajar, pero ojo, también obviamente hablábamos del derecho, pero también estábamos hablando de EXNA, ¿sí? De explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, también estamos hablando de depredación, también hablábamos de gentrificación de los centros históricos y de las ciudades históricas, también estábamos hablando de que estábamos en un serio problema de cambio climático, para que no se nos olvide, frente al cual un poco estábamos haciendo. Poco estaba haciendo la humanidad, todos hablábamos del cambio climático, todos sabíamos que había que apostarle al turismo sostenible, pero señores, qué pena, a veces se nos quedaba más en el discurso. Entonces, hoy hablamos de cuando volvamos a la normalidad, y la pregunta que uno se hace es, ¿cuál normalidad? ¿Sí? ¿Cuál es la normalidad? ¿Esta? ¿La misma? ¿Sí? Con algunas cosas fuera del lente u otras dentro del lente. ¿A cuál normalidad es a la que queremos volver? ¿Cuál será la nueva normalidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nueva normalidad? Entonces, para intentar mirar un poco el contexto del mundo que estamos viviendo, porque con COVID o sin COVID es el mundo que estamos viviendo, metámosle algo de filosofía y de sociología del turismo,
antes del COVID, no COVID, no post-COVID, antes del COVID. ¿Sí? Ya por los años 70, ¿sí? El antropólogo francés Marc Aurèle había hablado de los no lugares y de la sobremodernidad. Resulta que yo ya había empezado a leer por los años 80, 90, muchos escritos sobre Marc Aurèle y sobre muchos estudiosos que habían tomado los conceptos desarrollados por este antropólogo, sociólogo, para trasladarlos al turismo. ¿Y por qué al turismo? Porque él, como antropólogo, había hecho unas comparaciones bastante interesantes entre lo que podría uno, entre comillas, pues pido de verdad excusas porque a veces, y además que esto es un paneo y pues no voy a profundizar, y estoy hablando de pensadores muy importantes que a veces pues digamos podría sonar a una trivialización, pero pues en aras del tiempo uno no se va a detener. Pero lo que sí había hecho él es que lo que hoy podrían llamarse minorías culturales o grupos étnicos donde había trabajado, tenían un asocio directo de sus expresiones culturales, de su producción material, con una disposición espacial, es decir, muy atados al territorio, muy atados a la sociedad, pero que cuando él veía en las ciudades frenéticas, las ciudades con carros, las ciudades con puentes, las ciudades a la carrera, pues él decía, ya no hay en unas ciudades, no hay correspondencia entre la disposición espacial y la disposición social. Entonces, la gente corre y va de un sitio a otro y eso es lo que él va a llamar los no lugares. Una autopista, una habitación de hotel. Una habitación de hotel es un no lugar. Hoy estoy en este y mañana estoy en otro. ¿Sí? Un aeropuerto. Pues hay quienes tienen excelente memoria y se acuerdan de todos los aeropuertos que han visitado en el mundo. Yo personalmente tengo una vaga idea de algunos, pero pues tal vez si vuelvo, como que me acuerdo. Zygmunt Bauman. Imposible pasar este tema sin hablar de este gran filósofo, sociólogo de origen polaco que habló sobre la modernidad líquida, polaco-británico. Él habló de modernidad líquida, sociedad líquida, realidad líquida, amor líquido, no lo puse ahí, también habló de eso. Y quizás es uno de los más célebres de todos, murió hace muy poco, en el 2017, pero pues yo diría que casi que era un bestseller. Y él hablaba de que esa realidad líquida es el escenario, el movimiento, el flujo, buscar nuevas experiencias por aquí, por doquier, sin echar raíces en ningún lugar. Ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo de ninguno. ¿Sí? Y entonces son observadores de la sociedad y pensémonos nosotros, la sociedad sin relato es el título de uno de los últimos libros que escribió este también antropólogo, crítico cultural argentino radicado en México, Néstor García Canclini, cuando él empieza a hablar de la mercantilización de la cultura, sobre todo el patrimonio cultural, la dimensión comercial que empieza a alcanzar estos eventos artísticos o estos sitios patrimoniales, las subastas, los museos, todas las manifestaciones, y en su libro hace un llamado a la reflexión sobre los cambios en los procesos de reapropiación y resignificación. O sea, cuando algo no perdura, tampoco significa. Y muchas veces para nosotros también esto podría estar pasando. Y me voy a centrar más en un filósofo surcoreano, pero de mucho raigambre alemán también, porque de hecho es profesor en la Universidad de Berlín, que él ha escrito mucho, de hecho lo han entrevistado por todos estos días de la pandemia, muchísimo. A mí por lo menos me han llegado como 5 entrevistas que le han hecho a Byung-Chul Han. Y Byung-Chul Han, pues ya había, digamos que su primer gran libro con el que se va a conocer se llama La Sociedad del Cansancio.
y escribió unos son libritos pequeños, cortos, pero donde él reflexiona sobre conceptos, un gran observador social, y nos habla de hiperculturalidad, casi como contra conceptos con los que, digamos, personalmente he trabajado mucho y pues, a veces no estoy tan de acuerdo, pero eso depende, creo que de la dimensión, pero sería un honor poder alguna vez escucharle. Contra, por ejemplo, interculturalidad o multiculturalidad, porque para él la sociedad es hiperculturalidad. O sea, vivimos en la hiperculturalidad porque él lo que dice al final es que nosotros vivimos en una cultura que nos da la libertad de dispersarnos y hace referencia concreta al turismo, al turista, a dispersarnos por todo el mundo. Pero la pregunta de él es sí, o cómo es la manera como nosotros como sociedad, como género, como seres humanos estamos asimilando bien ese nuevo paradigma de verdad de estar corriendo para todos lados. Y entonces él dice, ¿por qué no vamos aún allí? Porque siempre estamos aquí, porque siempre estamos en todas partes con un clic en un computador, con la realidad virtual. Las distancias se acortan con los aviones. Es decir, a veces, hoy, por ejemplo, los jóvenes que ya hay mucho teletrabajo, yo ya había visto antes de la pandemia, muchos jóvenes ya hacían teletrabajo y podían estar, incluso a veces ni vacaciones tenían, porque podían estar en una playa en Cartagena, pero necesitaban algo fundamental, conectividad, porque llevaban el computador a su playa porque estaban trabajando. Entonces siempre están en un aquí, decía él. De todas maneras, no está por demás que uno quiera ver cosas distintas, que es parte de la esencia del turismo, ¿cierto? Pero él dice en concreto que el turista es el modelo de la hipercultura. Y aquí hago otro llamado, porque con nosotros cuando hablamos de turistas hablamos de ellos, allá, ellos, los turistas. Y resulta que yo soy turista y usted es turista. En cualquier momento de nuestras vidas, todos ejercemos el rol de turistas. Entonces, de alguna manera estamos hablando de nosotros mismos también. Y él escribió un ensayo que a mí me encanta, que se llama Cuando las olas tenían olor, o que él llama como Cuando las olas tenían olor. Es un ensayito que se llama El aroma del tiempo, ¿sí? Y entonces él dice, cuando las horas tenían olor, y sí es cierto, cuando las horas tenían olor, cuando hoy en día uno no se imagina cómo vivíamos sin internet, cómo vivíamos sin celular, pero vivimos. Es decir, por lo menos no los nativos digitales, pero los que somos un poco mayores, lo vivimos cuando las horas tenían olor. Hoy, mirando aquí este reloj de los relojes blandos de Salvador Dalí, sí, el tiempo se nos diluyó, incluso en pandemia se nos diluyó el tiempo porque no nos alcanza el tiempo. A mí por lo menos no me alcanza el tiempo. Entonces la cultura es global, ¿cierto? La cultura de alguna manera es global hoy también, ¿cierto? Y me vi una serie, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes la pueden haber visto por lo menos por series que está en Netflix, que se llama Black Mirror. Comencemos por Netflix, ¿no? Es otro modelo de ver series, de ver películas, de acercarse al séptimo arte, que no tiene nada que ver con el horario exacto en el que la familia tenía que sentarse frente a un televisor, si no se perdía el programa, ¿sí? Ya uno es lo que nos dice precisamente otro que lo pasé del hipertexto, Theodore Nelson, cuando él habla de que el hipertexto, claro, nosotros podemos tomar un poco de todo e ir armando fragmentos con el riesgo de a veces perder el contexto, ¿sí? Pero pues esta en particular, ella es una serie distópica, ¿no? O sea, lo que uno no quisiera que fuera la sociedad, ¿no? Como la antiutopía, ¿sí? Y en particular este capítulo se llamaba Nosedive, y bueno, pues cuando uno dice que exageración, pero no es ni tan exagerado. O sea, a todos nos calificaban
¿cierto? 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, usted es popular, usted no es popular, usted tiene tantos likes, no tiene tantos likes. De alguna manera viajar también se nos había vuelto eso, ¿sí? Poder subir la foto al Facebook o al Instagram y que muchos me pusieran like o dónde estuviste o qué maravilla que estuviste allí. Y bueno, pues finalmente cuando uno observa la película, pues no es que sea tan distinta y fíjese que son series distópicas, o sea, seguramente la sociedad que no quisiéramos tener, pero tal vez para allá íbamos muy rápidamente. Y entonces hablando de esa hiperculturalidad, de ese Black Mirror, ¿sí? De ese Black Mirror, esto es real, porque la serie es una serie de ciencia ficción, pero esto que les estoy mostrando aquí en la pantalla es real. La fotografía que vemos aquí es una fotografía en el Museo del Louvre, ¿sí? Yo quiero que la miremos todos. ¿Cuántas personas están mirando el cuadro? ¿Cuántas personas realmente están mirando el cuadro? Creo que este señor que estira su cabeza y este de acá, tratando de ver, y quizás este, porque los demás están absolutamente sumidos en la pantalla del iPad o en la pantalla del celular, porque estamos tomando el video o tomando la foto. Para subirla, a lo mejor será para subirla en redes o para hacer lo que, o haciendo lo que nunca va a suceder. Viajar a través de la lente, ¿sí? Estar así, filmando todo el tiempo, con minutos y minutos y horas enteras de grabaciones que jamás me voy a sentar a ver en la pantalla de mi televisor en la casa, ¿sí? Entonces, es una conexión que a la vez es una desconexión. Entonces, es distópico también. Además, porque yo le subrayé aquí en rojo el lenguaje que también empezamos ya a utilizar. El Museo del Louvre logró superar en el 2018 récord, ¿cierto? De 10.2 millones de visitas con un aumento del 25% al año anterior. Somos el mundo de las estadísticas, indudablemente, ¿cierto? Esa cifra también supone una plusmarca, ¿cierto? Mundial. Ningún centro de arte lo había logrado. Es el museo más visitado del mundo que logró alcanzar esa cifra, pero que había bajado después de los atentados, porque es que esta no es la primera vez que turismo tiene problemas. Recordemos los atentados que hubo en París, en Bruselas, pues es decir, que en Londres, que nos tenían también un poco en jaque, ¿sí? Pero que pues también nos recuperamos prontamente, ¿sí? Y entonces dice que hubo un descenso, pero que luego creció. Entonces, fíjense aquí la importancia. Yo me acuerdo que a uno le decían que iba al museo y era el museo un aula más. Entonces, el museo era más de los ciudadanos que del turista. No, hoy en día el museo es más del turista que del ciudadano. Y aquí nos dice, por ejemplo, que el 75% de los visitantes fueron extranjeros. Nos dice además que esta afluencia se vio, digamos, favorecida al crecimiento por una serie de hechos, como por ejemplo, la mejora del sector turístico a Francia, o sea, llegaron más turistas, el hecho de, pues lo que más me llama la atención es el término como se usa, exposiciones con perfil de blockbuster, o sea, como éxitos de taquilla, ¿sí? Entonces, la exposición es un blockbuster, ok. Algo que pues antes decían, no, es que el arte es como reservado, impoluto, el patrimonio. No, estamos en la sociedad capitalista totalmente y eso pues es con lo que estamos conviviendo, ¿sí? En segundo lugar, la internacionalización del museo con sucursal. Entonces, fíjense, abrió una sucursal en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, y que además Beyoncé y Jay-Z rodaron un videoclip y eso pues le dio como mucha publicidad al museo. Entonces, bueno, el museo se nos crece. Sin embargo, aquí lo que vemos es que los visitantes estaban en una retrospectiva, o sea, cuando dice que exposiciones con perfil de blockbuster, como la gran retrospectiva de Delacroix, pues cuando uno mira esta foto, yo creo que pocos realmente vieron
realmente el cuadro de Delacroix, el más famoso quizá, que se llama La libertad guiando al pueblo, que es la que estamos viendo aquí, ¿sí? De Eugene Delacroix. Y o sea, yo creo que pocos a través de estos lentes pues podrán experimentar lo que es la alegoría a la libertad, ¿sí? El gorro frigio, que hasta lo tenemos en el escudo nacional, si no recordaba, ¿sí? Es este mismo que vemos aquí, la bandera, los niños, los jóvenes, los muertos, o sea, la Revolución Francesa que daría paso a la caída de todas las monarquías absolutistas en Europa, ¿cierto? Y que va a terminar con la decapitación del rey Luis XVI y de la reina María Antonieta, ¿sí? Y entonces, pues quizá, y que fue un revolucionario del arte. Yo creo que esa narrativa que nos está contando este cuadro se pierde muchas veces por esto otro. Esa es una narrativa sumamente interesante que nos puede contar cualquier edificación, nos puede contar un cuadro, nos puede contar, como decía Diana, una comunidad. Y hay veces hay que detenerse en eso. Sí, hay que detenerse en eso, hay que consumir menos, consumir sí, pero menos. Y cuando yo digo menos es, disfrute más una ciudad o un país. No tratemos de visitar 21 ciudades en 20 días. Es decir, porque esto también genera unos movimientos frenéticos que realmente agobian también y que nos ponen a pensar si esa es la normalidad a la que queremos volver. ¿Sí? Entonces, también, además de esto que les muestro que no es, personalmente, no me parece que sea lo más sostenible del turismo, ¿sí? Ahora sí, recordemos cuáles eran antes de la pandemia los discursos muy bonitos en los que nosotros estábamos. ¿Cuáles eran esos paradigmas del desarrollo sostenible del turismo de los que tanto hablábamos y a veces se nos olvidaban y se nos quedaban en los discursos? Creo que esta ha sido una lección de vida, este coronavirus, porque sí nos ha hecho pensar en la recuperación del planeta, en ese cambio climático que lo teníamos como en un refrigerador, como en un stand-by, como que sí hay que hacerlo. Yo recojo 2 botellitas, pero no estábamos haciendo lo suficiente. Creo que para ninguno ha sido un secreto cómo se ha revivido un poco la naturaleza, lo cual tal vez sea alguno de los efectos positivos que ha tenido esto y nos haga nuevamente mirar ahora sí ese discurso o esos discursos del turismo sostenible. ¿Porque eran cuáles? Pues nos regocijábamos en el 2001 cuando salió la Declaración de la Diversidad Cultural, sacó la UNESCO, que 3 años más tarde daría pie a las primeras declaratorias de patrimonio oral e intangible de la humanidad, y en el 2008 pues ya se abre el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y todos quisieran permanecer porque es que hay que conservar esa diversidad cultural, esa esencia humana que es diversa, ¿sí? Hablábamos también de la biodiversidad. Además nos vanagloriamos muchísimo de que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, mayor en especies de aves, endémicas, en fin. Estábamos haciendo aviturismo, mirando, claro, aprovechando el recurso, ¿cómo lo estábamos cuidando? Esa es la pregunta. Y incluso el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2017 como el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, ¿sí? Así como también lo fue la cultura. Entonces, esos eran esos discursos, que no se nos olvide que estábamos en esto que están viendo en la diapositiva. Estábamos y seguimos. Puede que cambie, ¿no? No sabemos cómo va a haber o qué va a acontecer, pero pues esto yo creo que ahora es menos, o sea, hay que continuar con la Agenda Global de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo el turismo pues estaba asignado a 3 de estos objetivos. En realidad yo creo que son más, ¿cierto? Y estábamos mirando esa
ese cumplimiento de esos objetivos. Estábamos viendo aquí cosas muy interesantes también, como los que estaba haciendo, por ejemplo, ese programa de Colombia a la Mesa, cómo estábamos rescatando nosotros los colombianos esa gastronomía, esas culinarias tradicionales que se nos estaban perdiendo. Y estábamos también hablando de narrativas, que es lo que nos trae, de experiencias. Entonces, hay que hacer las narrativas. Claro, las narrativas. Mi pregunta es si nos deteníamos a mirarlos, ¿sí? O qué tipo de narrativas estábamos generando, ¿sí? Participación en esas narrativas tenían las comunidades que los producen, ¿sí? O qué tanta artificialidad le estábamos imprimiendo. Entonces, ¿qué nos dice la Real Academia? Que es un género literario constituido por la novela corta y el cuento. Y que una experiencia, de lo cual también hablábamos mucho, es el conocimiento de algo, la habilidad de aquello que se adquiere cuando se hace muchas veces. No sé cómo estamos adquiriendo la experiencia, pero bueno. Mirando esa experiencia, digamos, esas narrativas desde un ejercicio de la planificación, porque esto también forma parte de la planificación. Lástima que existiendo las teorías de la planificación de los destinos, muchas veces nos apresuramos a desarrollar turismo sin haber observado estas condiciones, ¿sí? Que hay unos imaginarios que tiene un turista afuera o qué es lo que le queremos vender a ese turista que va a tener en ese destino experiencias, sensaciones, vivencias, que como madre cultura, cultivar, ¿cierto? Es creativo y estamos generando la creatividad allí, que nos da un poco como lo que es emocionante en el viaje, que espero hacer yo. Entonces, de alguna manera está conectando esa imagen atractiva, esas experiencias que se quieren tener con unas estrategias de planeación. Y para eso es que serviría una narrativa, ¿sí? No es por hablar, pero entonces aquí volvemos. ¿Sobre cuál normalidad vamos a actuar? Aquí estamos viendo un cuadro que a mí me encanta de René Magritte, ¿sí? Una pieza, se llama Pieza Humana, en donde, miren, aquí está la ventana y lo único que nosotros distinguimos acá del lienzo es precisamente este pedacito, esta franjita, y el caballete sobre el cual está montado y quizás aquí, que sale un poquito, porque ¿cuál normalidad? O sea, ¿sobre cuál vamos a actuar? ¿Sobre la real? ¿Sobre la que no es real? ¿Sobre cuál? Hagámonos esa pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Pese al virus, Japón celebra las fiestas del cerezo y alegría en primavera. Y aquí vemos la gente, eso fue ahorita del 23 de marzo, la gente haciendo picnic y algunos de ellos sin tapabocas. Me llamó muchísimo la atención, pero me acordé de uno de las entrevistas que le hicieron a Byung-Chul Han, el filósofo coreano de la hiperculturalidad, cuando él dice que es que va a ser más fácil el distanciamiento social en Oriente que en Occidente, porque los orientales están gobernados desde arriba, desde el establishment, de alguna manera, a que allá está el Estado que manda en colectivo y son como más obedientes, más tienen hábitos. La cultura también son hábitos como que allá no tienen ningún problema porque siempre se han quitado los zapatos antes de entrar. Se han quitado los zapatos, se lavan las manos permanentemente y usan tapaboca cuando les da gripa. Entonces, pues, realmente tampoco es que van a tener mucho problema. Le preguntaban ahí a una señora en un documental, ¿y ustedes por qué están sin tapaboca? Y dice, no, pues porque estoy con mis amigas. Pero no tienen miedo a contagiarse. No, porque es que son mis amigas de toda la vida y yo sé que ellas se comportan igual que yo. Entonces, ahí de alguna manera una cohesión de confianza, pero es que también nos estamos enfrentando al otro lado del mundo que dice Byung-Chul Han, ¿sí? Un occidente de corte capitalista, muy individualista, donde lo que más preciado es para nosotros las libertades individuales, ¿sí? Y entonces aquí nos vamos a enfrentar con que la gente está exigiendo sus libertades, ¿cierto? ¿Por qué tengo que usar tapaboca? ¿Por qué tengo que hacer distanciamiento social? A mí no me pueden obligar. Y entonces fíjese lo que dice aquí.
Dejen a la gente ser libre de tomar su propio riesgo, solo que ahí hay un problema. Yo puedo tomar el riesgo de contagiarme, pero es que si yo me contagio puedo contagiar a otro, ¿sí? Esa es la parte que nos está faltando la mitad. Eso está faltando la mitad en Occidente. O tomarlo simpáticamente como la nueva moda, ¿cierto? De los tapabocas que van a venir ahora en la próxima temporada de la moda. ¿A cuál normalidad queremos volver? Porque esto era en simultáneo. Teníamos playas como estas en China que, ojo, están contaminándose las playas en Hong Kong con los tapabocas. La gente está botando los tapabocas en las playas, ojo, ¿sí? O queremos esta normalidad que también estábamos conviviendo con ella, o sea, ¿cuál queremos desechar? Estábamos en esta normalidad también, donde yo sumaba y sumaba destinos visitados, países visitados, ese es mi imaginario, quiero ir allá, quiero venir acá, corra por el aeropuerto, pero también estábamos viviendo un momento de turismofobia, se había acuñado el término de turismofobia, Barcelona, Venecia, otras ciudades de Europa estaban rechazando el turismo, estaban rechazando los turistas porque era excesivo, porque ya no podían vivir, porque se sentían en procesos de gentrificación. Me encantaría saber qué están pensando ahora esas personas, no tengo ni idea, pero algo deben estar pensando. O cambio climático, una Venecia inundada, donde para todo, de todo ahí en la viña el Señor y mercado y para todo. Así como ahuyentó y espantó turistas, también llevó a otros que querían ir a Venecia inundada, o la romántica Venecia, o queremos seguir con estas imágenes de enormes cruceros contra los cuales había cruzadas, ¿cierto? Para que no entraran tan adentro, porque estaban atentando contra el patrimonio histórico, ¿sí? Nos estamos entonces también encontrando en este momento con que en España, por ejemplo, sacaron el bueno, está iCard, que va a ser un pasaporte sanitario, donde curiosamente antecitos de esta exposición me llegó un WhatsApp donde la ciudad de Sevilla se extrae, no lo quiere usar, no lo va a usar. Entonces, vamos a vernos también un poco enfrentados a ese tipo de disyuntivas. Además, porque fíjense, que esto como viene por blockchain, y ustedes saben que blockchain era con lo que se hace la trazabilidad, por ejemplo, de los alimentos para saber exactamente de qué lote vienen, quién lo empacó, qué lo hizo, pues de alguna manera este es un pasaporte digital de inmunidad que crearon en España, que creó la OMT, ¿cierto? Para movilizarse libremente, pero también en Alemania ya tiene detractores, me estaban comentando. ¿Por qué? Porque atenta contra la privacidad de las personas. Entonces, nos vamos a ver enfrentados a todas esas cosas. O sea, hiperculturalidad, globalidad. ¿Estamos frente a algo temporal? Sí. ¿Circunstancial? Sí, pero los efectos son de mediano y de largo plazo. Así que vamos a tener que saber funcionar con la pandemia. Y volviendo entonces a las narrativas y a la experiencia y retomando, entonces, tomando aquí de Alicia, de País de las Maravillas de Lewis Carroll, cuando el gato rizón le dice a Alicia, ella le pregunta, ¿para qué lado quieres ir? Y ella le dice que no sabe, le dice, bueno, entonces no importa cuál coja, yo pregunto, ¿importa cuál camino escojas? Porque si hablamos de turismo cultural, la cultura nos debe importar. La cultura está sufriendo tanto como el turismo, entre otras porque se ha vuelto muy dependiente, ¿sí? Muy dependiente. Entonces, aquí hay que trabajar juntos. Ahora en el 21 de mayo vamos a tener la cultura, pues los objetivos hacia, dentro de la pandemia. Nos debe importar porque por esencia, la cultura tiene la capacidad de impactar a las personas, a las sociedades y a las emociones. Nos debe importar porque pensar en el consumidor final sí, pero finalmente también hay que pensar en los hacedores y en los portadores de esa cultura. Nos debe importar porque debe importarnos más ahora. Antes, ¿por qué? Porque uno permanece en espacios físicos, pero ahora nos toca permanecer en espacios digitales y porque la cultura es un punto de convergencia entre escenarios de presencialidad, movilidad e interactividad con lo digital y porque la cultura tradicional y local con espacios digitales y físicos en tiempos de distanciamiento estaría jugando un papel muy importante con el turismo. Dianita, vamos con el video de 2 minuticos, por favor.
Diana. Dañara David, Nukahe Norte, Iad, Pugo Baitanya, Unamo, Unabikai. Did you die, baby? Inako ibono ne kurimuru, naku alam, meku watani muru, muda ikujum. Nunca he soñado, ni dormido, ni despierto. Yo que ya fruna, ¿cómo te va a quedar? Mure, ya voy a ir, muda te na hate de. Oivan Naima, Nati Kumuhaita, Pinoy Nutima, Rano, Taupate Kumuhaita, Rano Naina Bituma. ¡Váyase! ¡Pasar! ¡No tenemos caucho! Tío, ya que yo me. No hago que pueda apachar. Tana Tauta, no ataque Matani. Pinoy Nutima, Nukairita, Imakahen Lokai Makabaika. Itumak, Ruya, Bistumak, Wiri, Nuno, Uruya, Neta, Ruaka, It. Isuna Naitaitu. Acá diga ese dinero. ¡Colombiana! Vosotros habéis montado el diablo a la comunidad. A lo mejor lo muere. Sí, me ayuda. Sus padres. ¡Eu sou a Messia, o redentor dos sitios! ¡Cállate! ¡Soy Mauri al infierno, no! No sé si ya están otra vez viendo, Diana, el video, la presentación. Sí, sí, clarito. Okay. No, aún no. Compártela nuevamente, por favor. Ok. Entonces, a esperar un segundo. ¿Ahora sí? Sí, ya está cargando. Ok. ¿Ya? Ya. ¿Por qué el abrazo a la serpiente? Mire, yo me debatí si traía un ejemplo sobre Bogotá, sobre Villa de Leyva, sobre, bueno, Cartagena. Al final decidí hacerle un homenaje a Antonio Bolívar, que en paz descanse, el indígena amazónico que murió por coronavirus hace menos de un mes y que pues fue protagonista de esta película que fue nominada a Oscar como mejor película extranjera para el año 2015. ¿Y por qué la traje a colación? Porque es que uno puede hablar muchas cosas y es el vínculo que hay precisamente entre lo que es una industria cultural y el turismo también. Es decir, muchas de las historias que hay ahí, parajes, han servido para historias o relatos o narrativas de turismo. Por ejemplo, aquí se veía al final de la película los mal llamados cerros de Mavicure, en la estrella de Linírida, en Guainía, y esto nos trae además recuerdos de José Eustacio Rivera y de la vorágine, cuando él hablaba de los indígenas puinabes y cómo debía llegar allá. Y esta, que también se las voy a poner, es una narrativa directa, oral, porque es que hay que tener en cuenta una cosa, que cuando hablamos de narrativa estamos hablando mucho, si nos atenemos a la definición, a la lengua escrita, y resulta que tradicionalmente nuestras comunidades ancestrales pues son de tradición oral, ¿no? Entonces sus narrativas son orales. Es la princesa, donde la princesa que... No, la princesa, la primordial, la historia de nuestros abuelos es a este cerro, Cerro Pajarito. Porque aún tiempos
cuando yo vivía con mis abuelos. ¿Y por qué dice? Yo le dije, porque en lengua puinabe se le dice densicoira, o sea, olor, perfume de esa mujer. Anteriormente, que esa mujer es de la más bella, o sea, de la más bella y hermosa mujer que conquistaba a los jóvenes. O sea, querían pedirle que era bonita. Y entonces, y el papá no, o sea, no quiso dar a esa gente. O sea, vulgarmente estaba mezquinando. Y entonces vinieron una gente de otra parte y llegaron. Dijeron, necesito cuadrar con su hija. Y el abuelo dijo, no puedo dar. Y entonces le hicieron maldad y sacaron de la masa que tiene el cerro. Y bueno, hay una parte y lo juntaron a ella y se puso a loquear. Se sentía el dolor de cabeza, hay malestar y lo último empezó a correr. O sea, ya empieza a darle ataque. O sea, ella miraba, este cerro se miraba como si fuera plano. Todo esto se resta. El primer paso que él hizo, el Cerro Mono. Y ella estaba mirando como si fuera escarbando. Hay unos puntos, unos huecos que se mira cada cerro. Que escarbaba, y no por ejemplo, Cerro Mono no tiene túnel. Empezó a buscarla, y pasó aquí en el Cerro Mavicure, hizo lo mismo y tampoco no tiene su túnel. Y entonces ella decía, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo hago? Y entonces se cruzó por acá, hizo la vuelta y escarbaron todos estos huequitos que se ve alrededor, a lo último, y encontró un hueco ahí al fondo. Es que escarbó y se metió, y hasta ahí dejó la carpa de lo que manejan nuestros abuelos, lo dejó así y se tapó y hasta ahí. Y entonces este cerro Pajarito tiene un túnel o un hueco adentro donde pertenece todos los animales que son, ahí se ve parte turística, dice que hay murciélagos grandes, bueno, totalmente. Este sí tiene un hueco. Y entonces, sabiendo que esto, según nuestros abuelos, sabiendo que esto tiene su túnel, sí, de ahí se mira el túnel. Este es el cerro, este es el Chorro Mavicure, abajo de la mano donde queda Cerro Pajarito, ahí tiene un túnel. Todas las embarcaciones que se pierden allá y no se encuentran, así sea embarcaciones grandes, embarcaciones pequeñas, porque hay un túnel, me parece que hay túnel que sale abajo, no sé. Maravillosa la narrativa que nos hace Leo, es indígena de la lengua, de la etnia puinabe. Es la princesa. Y la otra pregunta entonces, porque esta es, y lo que van a escuchar ustedes al fondo, muy subliminalmente, es alguien que me dice precisamente, veo estas indígenas muy perdidos. ¿Por qué? Porque no las ponen como un espectáculo a hacer algo que supuestamente es típico y que no lo es. Es decir, esa no es su cultura, y entonces en este tema de narrativa sí que tener mucho cuidado. No sé por qué me da la impresión que están como perdidos, ¿no? Y sin embargo, pensando en época post-COVID, pues yo creo que nosotros ya estábamos como acostumbrándonos, esto ni siquiera es de ahora, esto es desde antes, ¿cierto? Lo cual tampoco es mal, es decir, es un cuidado que se tenía en la cocción de los alimentos para los turistas, pero hay que mirar cómo es la plena experiencia y cómo son las plenas narrativas. Ahora, mi pregunta es, con todos estos protocolos de bioseguridad, pues esta es como la tradicional forma, esto lo promueven los italianos, por ejemplo, del Amazonas, de comer allá, en platos comunes, donde usted saca de la misma fuente,
donde probablemente le cuenten la historia del casabe, de la yuca, de los alimentos y los tubérculos, pues, como la yuca, que son originarios de América. ¿Qué va a pasar con esto? Es decir, cómo no incurrir en una aculturación, pero cómo sobrellevar unos protocolos de bioseguridad. Entonces, digamos que son cuestionamientos que yo creo que vale la pena hacerlos, concertar con las comunidades, concertar qué es lo que se va a hacer, porque pues no podemos entregarlos ahora pues individualmente, no sé, yo la verdad no tengo la respuesta. Entonces, pues aquí ya finalizo con estas pequeñas reflexiones que les estaba planteando, que no son respuestas, pero creo que son reflexiones importantes sobre el antes, el ahora y el después. ¿Y para qué nos va a servir? Preguntémonos en un año cuando nos pregunten usted qué hizo en la cuarentena. Yo creo que en esta cuarentena hay que reflexionar esto. Me da pavor que volvamos a salir como locos. Para nadie es un secreto la gentrificación del centro histórico de Cartagena, que Getsemaní estaba en el mismo proceso. Listo. Es decir, hagámonos esos cuestionamientos o qué tipo de turismo, porque es que todos tenemos un derecho, eso es un derecho fundamental. Todos queremos viajar. Y las comunidades y los hoteles y todos tenemos derecho a vivir de eso también. Sí, pero preguntémonos cómo, a qué mercados, de qué forma, porque no podemos ser inmediatistas. Por eso les dije, es una situación coyuntural, temporal, grave, pero es de mediano y es de largo plazo. Entonces, muchísimas gracias. Dianita, no sé si alguien tiene dos minutos que quedan, me tomé mucho tiempo. ¿Alguna pregunta o algo? Gracias. Mil gracias, Clara Inés, por brindarnos en este espacio tus conocimientos tan enriquecedores para el turismo y la cultura. Es casi que una clase magistral de turismo, de cultura. Los grandes autores a nivel mundial, como tú lo mencionabas, por ejemplo, Bauman, nos das una línea y de hecho nos dejas muchas tareas para seguir investigando, no solo pues lo que podemos exaltar en nuestros destinos y esas narrativas, porque pues es interesante que nuestros productos turísticos estén basados en un contexto, como lo mencionabas, tan importante como la planificación y por supuesto el conocimiento. Y una cosita, en esta pandemia, mira, yo creo que es que uno a veces es muy snob. Yo me dediqué a desempolvar, por ejemplo, este librito de La Vorágine, que lo venden ahora en la Panamericana también a 15.000 o 10.000 pesos, ¿sí? Firmado por mi papá. Mire, firmado por mi papá que murió hace 43 años, ¿sí? De una colección maravillosa que se llama Festival del Libro Colombiano. Y yo creo que mirar a nuestra historia es lo que nos da futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando hablas de estos grandes escritores, recuerdo también lo que trabajó Celio Turino en su obra Puntos de Cultura. Y aquí pues me permito abrir comillas donde él habla desvelar, señalar caminos, comprender realidades y acercar. Acercar personas, contextos, formas de interpretación. Al acercarse, si no se retira el velo, al menos que se torne más transparente, translúcido, romper jerarquías y construir nuevas legitimidades. Y pues Clara Inés también refiere que los grupos sociales, cualquier grupo que sea, necesitan y quieren mirarse al espejo y saber que la imagen reflejada es esa que ellos desean reflejar, bien sea por medios audiovisuales, por exposición, por la danza, la literatura, la música o en la política. Y aquí pues hay un argumento adicional para pues poder encontrar en el turismo uno de esos puntos culturales, para poder resaltar desde esta actividad esa manera de reflejar la identidad de una comunidad. ¿Cómo lograr que esos puntos culturales a partir del trabajo del turismo se integren, se conviertan en experiencias? O mejor, ¿cómo lograr que la cultura y el turismo converjan? Importante pues lo que nos hablabas de la planificación y las narrativas, pero para ti, ¿cuáles serían esos dos puntos principales para que la cultura y el turismo tengan un desarrollo adecuado? Sí, el respeto, yo creo que lo primero es el respeto mutuo. Es decir, nosotros muchas veces nos dedicamos a trabajar la oferta, pero no trabajamos la demanda.
Creo que hemos fallado mucho en trabajar la demanda solamente en que la oferta tiene que suplir todas las necesidades de una demanda, pero yo creo que hay que educar una demanda para que también llegue a conocer más lo auténtico y que valore más y no solamente lo que él cree que es o espera, porque pues yo creo que los imaginarios se crean, pero también se construyen. Gracias, gracias, Clarita. Vamos a empezar a leer las preguntas de nuestros participantes. Muchos de ellos te conocen, te envían saludos. Y voy a empezar aquí con Jorge Luis Hernández, es profesor y gestor cultural, nos ha acompañado en varias de nuestras sesiones y la pregunta es, ¿cómo crees que debe reinventarse el turismo después de la cuarentena? Pues a ver, Jorge, gracias. Lo que yo dije al principio, no tengo la respuesta. Yo, la verdad, uno quisiera, pero yo soy sincera y humilde, no sé, incluso todos los días cambia algo, todos los días aparece un nuevo síntoma del coronavirus, todos los días dicen que hay una vacuna, que hay un retroviral, estamos en un momento de incertidumbre muy grande, pero yo creo que lo dije un poco al final, y es mucha concertación. Es decir, yo creo que es el momento de sentarnos verdaderamente, porque mucho se ha hablado, no, es que es el momento de unirnos como humanidad, de trabajar juntos. Pues sí, hay que trabajar juntos, hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con la ruralidad, no solamente escucharnos desde la ciudad y desde los expertos, es decir, hay que hacer una serie de concertaciones. No creo, sinceramente, eso sí ya es lo que yo creo, pero no puede que no sea. Yo no creo que tan rápido nosotros volvamos a ver muchos turistas por ahí paseando. Ojalá vinieran muchos, pero ojalá no todos concentrados en el mismo lugar, acabándolo y depredándolo. Ojalá bien disperso, porque bien grande, bien biodiverso y bien maravilloso que es este territorio para poder dispersarlos por toda esta maravillosa geografía nacional sin generar impactos. Yo creo que sí nos toca cambiar, vamos, lo que decía, tener que convivir por lo menos hasta el 2021, convivir con la pandemia, con los protocolos de bioseguridad, esperar a ver qué va a pasar. Y creo que lo que he leído, porque no sé, pero lo que he leído es que sí hay gente que está dispuesta a viajar, pero hay mucha gente que lo va a posponer un poco o va a ser más cautelosa, y entonces un poco las tendencias de las que se ha hablado es que va a ser un poco más rural, que va a ser más tranquilo, más cercano, primero e inicialmente más doméstico que internacional. Pero yo lo que creo es que la enseñanza que nos tiene que dejar es que nosotros mismos, los colombianos, yo no sé si hay personas de otras nacionalidades escuchando, pero yo pienso que a nosotros los colombianos nos falta muchísimo conocernos a nosotros mismos. Yo creo que es el momento de hacerlo, es el momento de valorarnos, es el momento de no pensar que la Selección Colombia es la única que nos puede unir como país, ¿sí? Y que todos podemos trabajar conjuntamente en esas comunidades, escuchar, como decía mi indígena, que quiero tanto, Puinabe, Leo, a los abuelos, a otras personas, hay que escucharlos. Yo no soy el dueño de la verdad. Y no todo es plata. Sí, qué bueno, yo creo que aquí todos hemos aprendido a que se puede vivir con menos y se puede vivir bien con menos. Entonces yo creo que también el afán de lucro es algo que debería de cambiar. Por supuesto, el negocio tiene que ganar, ¿no? Por supuesto. Pero Tatiana Castro te felicita por esta gran videoconferencia y su comentario es el siguiente. Desde los empresarios del sector turístico se ha hablado mucho a los turistas al decirte quédate en casa o aplace tu viaje. Pero siento que no se habla hacia las comunidades. ¿Cómo integrar más a la comunidad para que sean más protagonistas en un turismo post-COVID? Sí, claro, ese es un ejercicio que definitivamente está en mora, creo que hay que hacerlo. Diana, tú que estás allá en el ministerio, yo creo que hay que hacerlo más. Repito, acabo de responder un poco esta inquietud, hay que escuchar más,
hay que escucharnos más. Escuchaba en una de las conferencias anteriores sobre los pueblos indígenas, los abuelos. Mira, esa gente tiene mucho que decir. Cuando uno mira, por ejemplo, el abrazo de la serpiente, se me olvidó comentarles, nosotros tenemos una declaratoria de patrimonio que son los jaguares del Yurupari del río Piraparaná, y que son precisamente todo ese saber ancestral de chamánico, ¿cierto? Que están mucho más conectados con el planeta que nosotros. Y es que yo creo que es el momento de conectarnos, de ver cómo los animalitos han vuelto a salir, como yo tengo una invasión de zancudos, ¿sí? Cómo han vuelto a retomar de alguna manera esos espacios que les habían sido vedados, porque de alguna manera eso nos tiene que conectar más con el planeta. Es que el planeta es la casa de nosotros y a veces se nos ha olvidado, como el viejo cuento de Simbad el marino. Sí, cuando llegan a un sitio de náufrago y entonces encuentran una cosa maravillosa, mucha comida, muchas cosas, hacen una gran fogata y resulta que la candela de esa fogata lo que estaba haciendo era incendiarle el lomo a un pez que se movió y los tumbó. Yo creo que la tierra estaba sufriendo mucho, creo que es un respiro que se le dio y yo creo que eso no debe de dar marcha atrás y creo que las prácticas ancestrales nos pueden ayudar muchísimo. Y son narrativas, ¿no? Ojo, narrativas y experiencias bien interesantes. Gracias, Clarita. A tu pregunta, si habían personas de otras nacionalidades, sí, nos acompañan de Argentina, de Perú. Voy a revisar aquí otras preguntas. Está Miguel Obeso, que es un gran gestor cultural de San Basilio de Palenque. Estaba revisando aquí una pregunta y es de Edgar Villarraga. Okay. Y pues dice que siempre siguiendo a Clara Inés. Y la pregunta es, más de claridad sobre cómo los cruceros estarían atentando contra el patrimonio histórico. Ok. Me refiero al caso de Venecia, concreto de las fotografías que mostré, Edgar, y es porque los cruceros realmente son moles de edificios, rascacielos, diría uno casi gigantes, que están ingresando al puerto de Venecia y entonces como el calado de los barcos es muy grande, es muy grande. Las aguas obviamente se mueven cuando entra el crucero y empiezan a dañar los cimientos de esa vieja ciudad de Venecia. Y además, ellos tienen unos motores que tienen que estar encendidos y que al estar encendidos todo el tiempo, quieran o no, están generando una gran polución dentro del puerto de Venecia. Entonces, a eso es que me refería yo, que allá en Venecia, antes de la pandemia, ya habían los movimientos gigantes contra los cruceros. Decían, ¿por qué no se quedan afuera? ¿Por qué tienen que entrar hasta tan adentro a generarnos los problemas que nos están generando? Me refería a eso. Gracias. Carlos Garzón nos pregunta, la disneyización y la caricatura de ciudades y destinos quedó al descubierto en esta pandemia. ¿Qué oportunidades o cambios considera desde su perspectiva que podría darse en los procesos de mercantilización de la cultura después de esta pandemia? Mira, me encanta la pregunta porque me da pie para hablar de algo que también creo que considero importante, y es que cometimos un pecado. Y el pecado, y yo lo digo también como mea culpa, ¿sí? Porque también fui funcionaria pública mucho tiempo y también obré así en consecuencia. Nosotros vendimos el turismo como la panacea. Y el problema no es que sea la panacea o lo hayamos vendido como la panacea, es no haber advertido que no se podía generar una monodependencia. Muchas ciudades y muchas comunidades y muchos pueblos cambiaron completamente sus otras vocaciones económicas por el turismo. Y pues es el desastre de los desastres. ¿Por qué? Porque se acabó de un día para otro y pues se acabó el sustento económico, ¿cierto? Yo creo que una de las grandes lecciones que nos tiene que dejar esto es la diversificación. La diversificación de la economía. Está muy bien el turismo, pero el turismo va a tener que articularse con otros, y lo mismo otros aspectos de la economía con el turismo, porque es que seguimos trabajando muy compartimentadamente y entonces yo creo que ese
tiene que ser una de las grandes enseñanzas que nos deje esto y que muy seguramente al evitarse las masas también vamos a recuperar un poco esa oralidad, esa pausa que nos puede dar para poder entender mejor, aprender y construir o co-construir narrativas, hablar más con la gente, entender más ese destino en el que estamos visitando y disfrutando, y nosotros mismos también darnos una pausa de aprendizaje, porque para eso son también las narrativas y las experiencias para aprender. Gracias. Hablando de este componente de las narrativas y ya para ir cerrando un poco, Jay Martin pregunta, ¿puede enmarcarse dentro del turismo la creación de contenido digital para llevar las narrativas hasta la casa y los móviles de los ciudadanos del mundo? A ver, los móviles y digamos, la tecnología es muy buena. Es decir, la tecnología ha permitido, entre otras cosas, algo que no había antes, y es la democratización de la cultura, ¿sí? Es decir, yo pensando en, no sé, en los años 90, 80, pues había como esa tajante división entre el arte culto y el popular, y entonces el arte culto era el de los teatros pequeños, lujosos, donde pues quienes iban eran los cultos, y cuando usted puede empezar a ver cómo la tecnología hace que hoy en día podamos tener una transmisión en directo, que podamos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Italia 90, del cierre del Mundial de Italia 90, que fue allá en Roma, en las termas de Caracalla, y estaban los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, y pues eso era antes vedado completamente para una élite social, económica, culta, y de pronto se abrió al mundo, ¿sí? De pronto todo el mundo sabía quién era Pavarotti, y así pasó con el ballet, y entonces pudimos ver los escenarios al parque, pero también visuales, poder encontrar online todo aquello que antes me requería de pronto o irme a una biblioteca o viajar, porque no solo en la biblioteca no siempre encontraba todo. Entonces usted tenía que ir a los viajes para poder tener acceso a ver, por ejemplo, la imagen que estábamos viendo de la libertad guiando al pueblo de Delacroix, o eso, pues antes había que tener eso, no los medios digitales sirvieron muchísimo para democratizar la cultura. El tema es cómo los manejamos o para qué los queremos. Si los queremos para Lazy Pounds, lo que les mostré de Black Mirror, les encargo que la vean, ese episodio de Black Mirror, para que miremos que siendo una parodia distópica de la sociedad, no es tan distópica, no estaba tan alejada de la realidad para donde íbamos, buscando likes, buscando reconocimientos, muchas veces falsos, porque cuántos suicidios no ha habido porque usted tiene una vida maravillosa en Facebook, y por dentro cómo está de pronto su vida, ¿no? Entonces yo creo que es muchas veces el uso que le estamos dando, pero indudablemente el buen uso de la tecnología es una maravilla para la cultura y para la democratización de la cultura, para el acceso de todos. ¿Listo? No sé, Clarita. No sé si me escuchas, no sé. Ya sí, terminé. Ya, siempre me pasa. Mil gracias, Clara Inés, por este espacio, por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos nuestros participantes por estar siempre conectados en estos espacios. A ustedes muchísimas gracias por escuchar, como lo digo allí, y por permitirme al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo compartir este espacio. Muchísimas gracias, Diana, y felicitaciones por toda esta jornada que ha resultado sumamente exitosa y reflexiva. Gracias. Muchas gracias. Mañana será nuestra 8ª videoconferencia. A las 4 de la tarde vamos a hablar de rutas de turismo cultural. Muchas gracias a todos por participar. Gracias.